Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy vamos a hablar de la encomienda, así que evidentemente vamos a hablar de un tema histórico y por supuesto centrado en la historia de Hispanoamérica, la relación de la corona española con el continente americano y también con el Caribe, por supuesto con las Antillas. Bien, antes de nada quiero hacer una pequeña apreciación. Vamos a tomar como referencia el texto del profesor Alfonso García Gallo de Diego que se llama La encomienda, el encomendero indiano, perdón, lo acabo de mirar ahí en el ordenador. Bien, vamos a tomar como referencia este texto. Es importante siempre que se habla o que se hace algo, aunque sea divulgación histórica, como es este caso, que tengamos las fuentes presentes para que quien quiera pueda acudir. Así que yo hago un llamamiento, quien quiera que acuda, porque el texto se encuentra en Dialnet y por tanto todo el mundo puede recurrir a él. Bien, otra apreciación que quiero hacer antes de comenzar a explicar qué es la encomienda es que hay algo que dos variables que siempre tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de la presencia o la relación de la corona española con el territorio americano. ¿Por qué? ¿O cuáles son estas dos variables? Bien, la primera, el eje cronológico, es decir, son muchos siglos de presencia española o de relación española y por tanto no es lo mismo hablar algo del año 1500 con algo del año 1700 o 1800, por ejemplo. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro. En segundo lugar, el eje geográfico no tiene nada que ver el territorio de las Antillas con el territorio de México, Nueva España, con el territorio del Virreinato del Perú, por ejemplo. Por tanto, si vamos a hablar de la encomienda, no tiene mucho sentido pretender hacer algo genérico, sino más bien ir viendo el desarrollo. Y esto es lo que hay que hacer básicamente con todos los temas que sean de temática americanista, siempre. Porque si no, no entendemos nada. Si no, siempre que tratemos de hacer una ley general, alguien nos va a encontrar el caso concreto contrario. ¿Por qué? Pues porque es un proceso muy complejo. Así que la encomienda, lo primero que tenemos que quiero que tengáis en cuenta, es que es algo variable y muy distinto a lo largo del tiempo. Pero aún así vamos a entrar ya, si os parece bien. La encomienda, según la definición que hace el profesor García Gallo de Diego, es una institución jurídica que supone la relación de un español y un grupo de indios. Una institución jurídica, es decir, es algo legal, que supone la relación de un español, que será el encomendero, con un grupo de indios, que es la encomienda. Es decir, ese grupo de indios que están en relación ya, como digo, relación jurídica, no fáctica, sino jurídica. Es decir, hay un contrato por detrás, hay una legalidad detrás del hecho de la encomienda. Bien, pues esto sería la encomienda a grandes rasgos. Además, es una institución típicamente americana. Es muy importante también que tengamos en cuenta esto. Es una institución que si bien podemos encontrar rasgos que son comunes o rasgos que tienen unos principios en Europa, en Castilla, en España, me da igual como queráis llamarlo, la transformación que surge al llevarla al continente americano produce que tengamos que hablar de una institución prácticamente nueva, una institución desde luego propia del continente americano. La encomienda americana es algo específico de América y como digo, tendrá muchas diferencias regionales dentro de lo que es la encomienda americana, pero entendamos claramente que no estamos viendo la sociedad feudal europea en América, sino que estamos viendo una cosa novedosa, una cosa nueva, una cosa propia de América. Al igual que se suele hablar de sociedad indiana, pues la encomienda es una encomienda indiana, es algo propio del territorio indiano. Bien, continuamos. Evidentemente, este vídeo, que va a ser muy específico, que va a ser denso, aunque voy a tratar de hacerlo lo más cómodo y lo más sencillo de entender posible, podéis pararlo, ir yendo para atrás, os lo organizáis a vuestro gusto. Además, iré poniendo imágenes que ayuden a la comprensión del texto. Bien, repito, el texto de Alfonso García Gallo de Diego, la encomienda es el que nos va a ayudar y nos va a guiar, nos sirve de pretexto para hacer este análisis. Como digo, se pueden rastrear, lo que estábamos viendo, que se pueden rastrear elementos europeos, pero la encomienda va a ser algo nuevo. Además, eh, no se puede entender la encomienda sin entender esa persona
en la que se crea esa relación jurídica con los indios, ese europeo, ese español con el que se crea la relación jurídica con los indios. Y por tanto, vamos a ver la figura del encomendero. El encomendero sería la persona que tiene un repartimento o un grupo de indios en encomienda. Es decir, la persona que tiene esta relación jurídica con ese grupo de indios. No significa que le pertenezcan. No estamos hablando, en América, al principio, la llegada de los españoles, no estamos hablando de que exista la esclavitud. De hecho, la encomienda es un régimen que niega la esclavitud. Un indio no es un esclavo. La encomienda es una relación jurídica distinta, por lo tanto, el encomendero no es propietario de los indios. Tiene una relación jurídica de trabajo, pero no es propietario de los indios. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En este vídeo vamos a tratar huir de la leyenda negra y de la leyenda rosa, de las dos. ¿De acuerdo? Para acercarnos un poco a lo que fue la verdad histórica de esto. Bien. Por último, decir que se trata de una relación tras la conquista. Es decir, tampoco es, como digo, leyenda rosa, no es una relación contractual entre el que se llega allí comercial con los indios. No, no, es una relación tras una conquista militar. Por tanto, hay una imposición clara y evidente. Esto no quita para nada que el indio no sea eh, considerado un esclavo. ¿Vale? Las dos cosas son perfectamente compatibles. Como digo, continuamos. En la sociedad hispanoamericana, tanto desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, el encomendero va a ocupar un lugar muy destacado. Sobre todo porque a veces, bueno, hay dos figuras que van a ser clave. Yo diría que tres. El encomendero, el conquistador, que tienen relación, aunque no tiene por qué ser siempre lo mismo. El encomendero, que es el que explota en este régimen económico al indio, explota en términos productivos, ¿no? Explotación productiva. El conquistador, como digo, que es importantísimo, más allá porque la mayoría de las conquistas se van a hacer de forma privada, y los religiosos, ¿de acuerdo? Hay una relación entre estos elementos con la corona supervisando todo este proceso, porque recordemos que hasta Juan Carlos I ningún rey español va a pisar territorio americano, por tanto la corona está, pero de una manera muy de supervisar, no es lo mismo que sobre la península, no tiene el mismo control social, ¿de acuerdo? Así que la figura del encomendero del siglo XVI al siglo XVIII va a ser muy importante. Y luego va a ir desapareciendo, pero tenemos que recordar que hasta finales del siglo XVIII se van a mantener algunas encomiendas. Por tanto, estamos viendo de que del 1500 a finales del siglo XVIII son muchísimos siglos en los que existe este régimen de explotación económica que es la encomienda. Bien, se van a constituir, se van a convertir, por supuesto, en un poder dentro de América junto con la Iglesia. Pero no es algo lineal. También tenemos que tener en cuenta que va a haber mucho conflicto entre los encomenderos y la Iglesia. De hecho, aquí tengo un texto de Bartolomé de las Casas. No sé si lo vamos a poder llegar a ver. Bien, la breve relación sobre la destrucción de las Indias, pues esto es un clérigo que está haciendo una crítica muy importante a ciertos elementos de la presencia española en América. Esto lo vamos a tener continuamente. Va a haber muchas denuncias por parte de los eclesiásticos frente a los encomenderos. También va a haber otros que van a defender y a legitimar la posición de los encomenderos. Es decir, que nadie entienda la historia de América como un proceso lineal en el que todas las fuerzas están puestas a favor de la explotación del indio por parte del blanco, sino que va a estar pintada de tonos grises, cada uno de ellos con una densidad mayor que la anterior. Permítanme que le dé un sorbo al café para poder continuar. Bien, vamos a hacer ahora una visión histórica, ¿de acuerdo? A la llegada a las Antillas, recordad que las Antillas son esta serie de islas que están en el Caribe. A la llegada a las Antillas, los indios son declarados libres como los españoles y deben pagar un tributo. Esto es importantísimo. Cuando Colón no llega a territorio, a continente americano. Llega a unas islas, a las Antillas, donde hay una población indígena. Por cierto, una población que tiene un grado de desarrollo de milenios, o sea, atrasada con respecto a los pobladores que llegan. Esto también es muy importante y quiero que lo apreciéis. No es lo mismo los indios incas,
o mayas o aztecas, que tienen un grado de desarrollo bastante alto, con estos indios que iban en taparrabos, básicamente. Claro, los españoles con los primeros que se encuentran son con los indios de los taparrabos. Entonces toda la legislación y toda la explotación económica y demás se va a hacer en función de ellos, legalmente. Luego ya se van a encontrar los otros, en territorio firme, con las expediciones de Cortés, Pizarro y demás, los conquistadores. Pero en principio, con los que se encuentran ellos son con esta serie de poblaciones indígenas que están en un grado de desarrollo prehistórico. ¿De acuerdo? Esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Así que a la llegada a las Antillas, aún así, los indios van a ser declarados legalmente libres, en la misma condición que los españoles, y por tanto van a tener que pagar un tributo. ¿Qué pasa? Que los indios tenían una forma de ser, una forma de actuar y de vivir muy inactiva. Estamos hablando de un desarrollo prehistórico donde vamos a decir que se trabaja lo justo para sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Entonces, la presencia española encuentra unos problemas, porque si hay que cobrarle unos tributos a los indios y los indios no tienen nada o no producen nada, no trabajan nada en lo que se le puede cobrar unos tributos, pues esto es un problema. Vamos a tener tres problemas. Como digo, la problemática para cobrarle a los indios un tributo que luego va a la corona, segundo lugar, pero no por nada, sino porque los indios son asumidos como súbditos de la corona, al igual que los españoles, y por tanto tienen que pagar un tributo al igual que los españoles. ¿Qué pasa? Que los indios no tienen con qué pagar un tributo, no producen como para pagar un tributo. Segundo, una resistencia similar a la forma de vida de los españoles, esto es muy importante, y la tercera, la incomprensión. Casi nunca se hace desde la historia hincapié en este tema, pero es muy importante que entendamos, como digo, que los indios de las Antillas no comprenden, no son capaces de llegar a comprender o a entenderse con los españoles, entre otras cosas porque el grado de desarrollo mental y social de los que llegan con los que se encuentran es de milenios. Es decir, entonces claro, hay una incomprensión que es muy difícil. Ante estos tres problemas se encuentra la corona. Y la solución que se inventa la corona o que trabaja la corona es la encomienda. Por eso la encomienda va a comenzar en las Antillas. Desde la primera presencia de los españoles en América, que es en las Antillas, ya va a aparecer la encomienda como la solución a estos tres problemas que se encuentran los españoles a la llegada a América, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver además con tres fechas que son claves y que todo el mundo debe controlar para hablar de la encomienda. En primer lugar, la Real Cédula del año 1503. Real Cédula del año 1503. Recordemos que el primer viaje de Colón, 1492, entre que llega, hace unos 4 viajes, bueno, 1503. Es decir, estamos hablando del principio. Se habla de tres cosas. Cuando aparece la figura de la encomienda se habla de tres cosas. Primero, la libertad de los indios. Esto es muy importante. Jurídicamente queda por escrito. Los indios son libres, no son esclavos. Segundo, la obligación de convivir y trabajar para los españoles. Algunos me diréis, bueno, menuda libertad que tienen los indios si tienen que trabajar y convivir con los españoles obligatoriamente. Un indio que no quiere trabajar se le obliga a trabajar. Pues sí. Pero jurídicamente es libre. ¿De acuerdo? Jurídicamente es libre. Segundo, como digo, obligación de convivir y trabajar para los españoles. Y tercero, la manutención y el jornal. Es decir, que los encomenderos, a cambio de explotar, de poner a trabajar al indígena, tienen que mantenerlo, pero además darle un salario. Como digo, esto pretendía solucionar estos tres problemas que se había encontrado la corona, ¿no? La Real Cédula de 1509, además, 6 años después de 1503, era esta primera, 1509, añade una cosa que va a ser muy importante y que ya va a ser clave para todo el desarrollo de la encomienda, incluso todo el desarrollo de la presencia española en América, que es la obligación de instruir en la fe católica. Esto es muy importante, porque en 1503, con la primera Real Cédula, no existía esta obligación. En 1509 ya sí existe. ¿Qué significa obligación de instruir en la fe católica? Pues evidentemente que esos indígenas, para superar, se había superado de alguna manera
uno de los primeros problemas, que es la incapacidad de pagar impuestos a los indígenas. El segundo era la incomprensión, la dificultad que hay de relación entre los indígenas y los encomenderos, y por tanto, además como una justificación de la conquista, que evidentemente la conquista de América se hace con una justificación papal, con una bula papal, con una justificación eclesiástica de fondo. Bien, pues hay que evangelizar a los indios. ¿Y quién se va a ocupar de la evangelización de los indios? Pues el encomendero. Este punto es muy importante. Esto es a partir de 1509. Por tanto, a los debes del encomendero, o sea, puede explotar a los indios, pero debe mantenerlo, debe pagarle un salario, debe instruirlo en la fe católica. Estas tres cosas se tenían que hacer por parte del encomendero, ¿no? Como digo, por eso es una relación jurídica, es decir, porque queda todo estrictamente marcado. Evidentemente, luego, si vamos al caso concreto, pues veremos unos encomenderos que actúan de una manera y otros que actúan de otra. Pero jurídicamente, legalmente, existían estos condicionantes o estas condiciones. Por último, el último texto que os quiero destacar es que en el año 1511 Antonio de Montesinos, que es un dominico, aquí la importancia de las denuncias y de los religiosos que se ponen de lado de los indígenas, como digo, he hablado antes de Bartolomé de las Casas, bueno, pues Antonio Montesinos hace una serie de denuncias sobre los abusos que se están dando en las Antillas. Recordemos que estamos sobre las Antillas porque es 1511. Y se produce la Junta de Burgos, que discute sobre la licitud de la encomienda. Esto es muy importante también, porque una de las cosas que conlleva la presencia española en América es debatir sobre si es lícito o no es lícito, cosa que otras colonizaciones posteriores, estoy pensando en la inglesa, francesa, para nada se van a plantear, pero sí es verdad que los españoles continuamente van a debatir sobre si es lícito, si no es lícito, si es justo, si no es justo, si se está tratando bien al indígena o no. De hecho, las leyes de India van a tener una protección muy paternalista sobre el indígena. Tanto así que los indígenas a veces van a estar más protegidos que los mestizos, ¿no? En la unión de los indígenas con los españoles. Bien. El sistema, por tanto, de la explotación de las Antillas va a descansar sobre el encomendero. Es decir, sobre la encomienda y sobre las personas de los encomenderos, que tiene que hacer dos cosas que son esenciales. Primero, la explotación económica. Segundo, convertir al indio, es decir, la difusión del catolicismo. O primero, la difusión del catolicismo y segundo, la explotación económica. Esto da igual. Esto depende. Estos dos factores tienen que haberlo siempre. Y depende de la visión del historiador luego, o de quien esté hablando, si justifica la conquista porque había que expandir el catolicismo, de alguna manera moralmente queda un poquito más absuelto, mientras que no, todo era una explotación económica y el catolicismo fue simplemente la excusa. Bueno, realmente hubo una relación de ambos factores y los dos existieron, cada uno que elija cuál era la prioridad. De hecho, probablemente en la mentalidad de cada uno de los encomenderos, estos dos factores, uno pesaba más que otro, o pesaba más o menos lo mismo, o dependiendo, pero cada encomendero seguramente tenía una visión totalmente distinta de su función. Pero lo importante es que el sistema de explotación de América descansa siempre sobre el encomendero. ¿Por qué? Sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de explotar económicamente el territorio y de evangelizar al indio, que son las dos misiones principales de aquello. El encomendero es siempre un español, esto también tenemos que tenerlo en cuenta, siempre. Por tanto, esta institución tiene un carácter racial, podemos hablar de un carácter racial. Es siempre un español, eso es algo implícito. No puede haber un indio encomendero de otros indios, sino que el encomendero es español y los encomendados son siempre indios, ¿de acuerdo? O sea, este carácter racial no se puede romper. Es también legal. En el repartimiento, por ejemplo, de 1509, por poneros un ejemplo concreto, para que veamos también que los encomenderos no son algo homogéneo, es decir, no hay un tipo de encomendero que además se mantiene en el tiempo, sino que hay diferentes tipos de encomenderos y por eso os traigo el ejemplo del repartimiento 1509, uno de los primeros, estamos hablando al principio de nuevo. Hay tres tipos de encomenderos, los que tienen 100 indios en encomienda, que son los oficiales y alcaides, directamente nombrados por el rey, los que tienen 80 indios, que son los caballeros, y los que tienen 30 indios, que son los labradores. Es decir, hay diferencias sociales y económicas entre los... Por lo menos hay tres
tres tipos de encomenderos aquí al principio en las Antillas. Esto es muy claro. No es una figura unívoca, sino que hay diferencias, ¿no? No es tan homogénea. Cuando se acaban los indios, además, pues no puede haber más encomenderos. ¿Qué quiero decir con esto? No que mueran los indios, ¿no? Que luego morirán en las Antillas, sino cuando se llega al número máximo y se reparten todos los indios, pues claro, entonces ya no puede haber encomenderos y los españoles que van para allá tienen que tener otras funciones. No todos los españoles son encomenderos en América, evidentemente. Realizan muchas más funciones y distintos trabajos, porque cuando se han repartido todos los indios, como digo, ya es que ya no queda más hueco para encomenderos, o sea, ya tiene que haber otra cosa. Es importante también que la encomienda no tiene que ver con un territorio, que muchas veces se habla de que la encomienda es un territorio, explotación de un territorio. No, porque los españoles no van allí a ser labradores, les dan unas tierras que trabajen. No, los españoles van a ser encomenderos, en principio. Es decir, la encomienda tiene que ver con los indios. Si no hay indios, no hay encomienda. No, por mucho que tú tengas un cacho de tierra, si no tienes indios que la trabajen, pues la relación jurídica es español a grupo de indios, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Bien, voy a beber una vez más antes de ir finalizando el vídeo. Como digo, los religiosos muchas veces se pusieron del lado de los indios, hemos visto a Bartolomé de las Casas, pero hay otros muchos, y denunciaron a los encomenderos y otras veces los legitimaron. Es decir, que las relaciones de poder dentro de América van a variar también muchísimo. En cada caso será no tiene sentido verlo todo de una manera muy lineal, muy sencilla, muy simplista, porque siempre que hay una simplificación hay un error. Si simplificas tanto, pues entonces hay muchísimos errores, ¿de acuerdo? La mayoría de los encomenderos que van hacia América, además, en un principio, eran campesinos o artesanos de la península. Esto tiene que ver también con que estas personas que no tienen una formación muy especial y de repente se le hacen dueños o señores, por decirlo de alguna manera, de aquella encomienda, y tienen que explotar una encomienda, pues no saben. Y en muchos casos va a ser un fracaso. Tanto es así. También otra cosa muy importante, otro elemento muy importante, es la ambición personal. Porque el que va a América se juega la vida en un viaje como era ir a América, no sabe lo que le espera, pero va con un sentimiento de ambición poderosísimo, porque va a explotar, a hacerse rico, a crecer socialmente. Por tanto, los españoles explotaron a los indios hasta matarlos de trabajo. Pues resulta evidente, ¿no? Que aquel que hace el petate en la Castilla de aquel momento y se va a América a explotar a los indios, pues resulta bastante evidente, ¿no? Aunque esto no aparezca en la legislación, aunque haya protección, unas leyes de India, luego con una protección sobre los indígenas, es humanamente entendible que el que va allí va a hacerse rico, a enriquecerse, no va a tratar bien a los indígenas. Por eso los religiosos, que algunos sí van a llevar la palabra de Dios y demás, ¿no? Pues claro, ellos sí se ponen muchas veces del lado del indígena y denuncian los abusos, porque dicen que los están abusándolos, ¿no? Y la corona arbitra entre los dos, es decir, la corona no manda o la corona no permite la explotación salvaje del indio, ¿de acuerdo? Esto es importante también que lo tengamos, aunque luego se dé el caso concreto en el que pase. Sé que todo es muy complejo, pero tenemos que intentar entenderlo, porque si simplificamos nos equivocamos siempre, ¿de acuerdo? La leyenda negra está siempre por ahí y nos influye muchísimo. Hacia 1570, por acabar con el caso de las Antillas, que es le digo tanto tiempo porque es donde comienza la encomienda, pues hacia 1570 ya no quedaban indios. Es decir, hacia 1570 se habían muerto los indios, habían entre enfermedades, todo lo que se le había explotado y demás, bueno, pues no quedaba. Entonces se empiezan a importar esclavos, y esto ya os va sonando porque es muy importante el régimen esclavista que va a empezar ahí, ¿no? En la zona del Caribe, porque al no quedar indios, hay encomenderos que no tienen encomienda, es decir, quedan personas sin indios que trabajen para ellos y por tanto se empieza a exportar negros de África. Es muy importante también que tengamos en cuenta que la corona española jamás, o por lo menos en este principio, los Austrias no eh, tuvo comercio de esclavos. Él compraba esclavos, pero no hacía la trata de esclavos, es decir, no esclavizaba a población. Esto también es muy importante, ¿no? Que algunos no le darán importancia, pero la tiene. Vamos a ver ya por último lo que pasó luego en el continente, ¿no? Como digo, en este inmenso territorio de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, con todas las complejidades
y las distinciones que hay por regiones. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de esto es el desarrollo muy superior de los indios. No tienen nada que ver los indios del Caribe, los taínos, por ejemplo, no tienen nada que ver con los indios aztecas, mayas, del Perú, los incas, por ejemplo. Es decir, tiene un desarrollo social muchísimo más importante y por tanto la encomienda va a funcionar mucho mejor. Porque aquí sí hay ya un régimen, ya hay un sistema que crea excedentes, ¿no? Y que luego se reparte con la reciprocidad y la redistribución, por ejemplo, de los IUs, ¿no? Es decir, aquí ya sí hay, y por tanto es mucho más fácil imponer un sistema que lo que hace es retirar parte de ese excedente y se lo da a la corona. Esto es clave, ¿de acuerdo? El desarrollo muy superior de los indios continentales con respecto a los que se encuentran. Lo segundo, las conquistas privadas. Esto también es muy importante. La conquista de América no se hace de forma pública, no se hace por parte del Estado, sino que son capitales privados, son capitanes privados también que se buscan la vida, se endeudan, se forman su ejército y conquistan. Y por tanto es normal que la recompensa de la encomienda se dé después de ese esfuerzo. Además porque la corona, como digo, detraía un impuesto. Como digo, funciona mucho mejor ya que hay estados tributarios preexistentes sobre los que se imponen. Carlos V, además, por ejemplo, para que hagáis una idea, para que os hagáis una idea de que esto no es tan lineal, sino de que tiene avances, retrocesos, reflexiones, puestas en cuestión. Carlos V en el año 1523 le prohíbe a Hernán Cortés conceder más encomiendas y sin embargo hay luego toda una reflexión posterior de la corona hasta que se vuelve a posibilitar conceder, pero vemos que el poder real estaba limitando la encomienda. ¿Por qué? Entre otras cosas porque había salido mal, porque en las Antillas estaba saliendo mal. Ya a partir de 1520 se sabe en las Antillas que aquello no funciona, que el régimen no funciona, tanto es, como digo, que 50 años después no queda ni un indio. Entonces, llega un momento en que la corona prohíbe la encomienda, ¿no? Como digo, luego la vuelve a hacer, pero hay una reflexión. Este elemento también lo deberíamos de tener un poquito en cuenta. Otro elemento muy interesante a diferenciar la encomienda del territorio, la encomienda continental con respecto a las de la isla, a las de las Antillas, es que la encomienda de las Antillas es una cosa legal. Es decir, se descubre un sitio, se crea la figura legal y se lleva a la gente a que sea encomendero. Mientras que aquí se superpone a una realidad preexistente. Es decir, se hacen conquistas privadas y cuando ya se domina el territorio, cuando ese hombre ha conquistado el territorio, cuando tiene derecho de sangre, por decirlo de alguna manera, sobre ese territorio le concedes la encomienda. Claro, como no se la vas a conceder, ¿no? Pero veis la diferencia que hay de crear la figura de la encomienda y llevar a gente para que lo sea, a gente que se lo ha ganado concedérselo. Entonces, a partir de ahí, la corona va a entrar en un proceso que no va a parar nunca de ir asimilando las leyes al propio día a día, a la propia historia que se está formando en América, como digo, en esta sociedad indiana, en esta sociedad que es totalmente distinta al resto. La corona ya va a perder, de alguna manera, el control legal sobre aquel territorio, entendamos lo que estoy diciendo, y va a ir superponiendo leyes a medida que se vaya avanzando históricamente a aquellos territorios. Como digo, aquí la encomienda viene después de que tú hayas conquistado. No viene antes, yo te concedo esto, no viene después. Es algo muy técnico, pero es algo muy a tener en cuenta. Por ejemplo, un tema que también me gustaría hablar antes de terminar este vídeo que igual no sé si será largo, pero desde luego es profundo, y podéis profundizar perfectamente. Pues el encomendero tiene un problema, que es que tiene a los indios bajo su disposición, a los cuales, entre otras cosas, tiene que enseñarles, evangelizarles, enseñarles el catolicismo. Pero él no tiene por qué tener esa formación y por tanto, ¿cómo se soluciona esto? Pues esto es un dato anecdótico, pero el encomendero tiene que sostener a un clérigo, a un religioso. Tiene que sostenerlo económicamente. ¿De acuerdo? Para que lo sepáis, así se hace la evangelización. Cuando se llega al siglo XVIII, llegamos a una situación muy compleja y es que el encomendero es un evangelizador sin catequesis y un soldado sin servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay que conquistar nada y que encima no hay a nadie que evangelizar porque ya está evangelizado. Y por tanto, la encomienda tiene cada vez menos sentido porque se ha convertido el encomendador
básicamente en un rentista, en un tenedor de tierras y de indios, y parte de pues, una especie de aristocracia, nobleza, etcétera. Entonces, es Carlos II ya la corona en un intento de quitar, porque además los encomenderos tenían eh, bastante autonomía, algo que a la corona, evidentemente, en un mundo en el que se están creando los procesos, los estados modernos y la autonomía del rey, pues no le interesa. Y sin embargo, allí lo hay, ¿no? Con los encomenderos. Entonces, es Carlos II el que estudia ya la posibilidad de quitar las encomiendas y Felipe V es el que empieza a dictar ya las primeras medidas para ello. Felipe V, con la llegada de los Borbones, evidentemente las reformas borbónicas, toda esta serie de reformas legales y económicas que se van a hacer en América con los Borbones, pues van a llevar también parejo la eliminación de elementos característicos y claves de la dinastía de los Austria, como era el caso, como digo, de las encomiendas. Así que a partir de esa fecha ya vamos a ir viendo cómo se va eliminando poco a poco el régimen de las encomiendas, que además había perdido sentido, porque como digo, los encomenderos eran, entre otras cosas, eh, pues una fuerza militar, eran tanto la conquista como la explotación económica, como la evangelización del indio, cada vez va perdiendo más el sentido porque esas cosas ya están hechas y por tanto, como digo, la reforma de los Borbones se va a ir acabando poco a poco la encomienda. Evidentemente, a día de hoy es un régimen histórico que merece la pena estudiar, que es lo que he pretendido hacer en este vídeo, pero nada más, es decir, no existen las encomiendas. Así que nada, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya interesado, os animo a seguir leyendo sobre el tema y por favor que compartáis este vídeo, que seguramente haya muchos estudiantes que les facilite bastante las cosas. Así que un saludo, este ha sido Álvaro Leal y nos vemos muy pronto por el canal.